El crepúsculo dejaba una luz ámbar sobre los ventanales de la terraza de otoño, un restaurante en lo alto de un antiguo edificio art déco, con vista al trazado de la ciudad y sus faroles que empezaban a encenderse como luciérnagas disciplinadas. Álvaro Quintana, traje azul profundo y corbata sin estridencias, miró su reloj por tercera vez y aún así, sonrió. No era impaciencia, era esa atención minuciosa que le había ayudado a construir un pequeño imperio hotelero sin gritos ni bravatas, solo con método, paciencia y una brújula moral que se esforzaba en mantener a salvo del cínico ruido del mundo. El maitre, Damián Vera, apareció con el perfume discreto de la albahaca y la madera encendida. Señor Quintana, la mesa junto al balcón está lista. Álvaro asintió. La eligió por la luz, por el aire, por el rumor de la ciudad al fondo y porque imaginaba que Camila Ríos, su pareja desde hacía 2 años, consultora en crisis corporativas, ojos de un verde paciente, agradecería esa escenografía limpia que parecía furiosamente espontánea. Camila llegó con un vestido marfil que caía como agua. Besó a Álvaro en la mejilla, una sonrisa prendida a los labios como una flor segura de sí. «Llegué a tiempo, ¿o no?», bromeó. Él rió. «A tiempo y con estilo». La velada prometía ser un ritual medido, brindis, conversación, un anuncio que le estaba listo para hacer y que llevaba días ensayando en su cabeza. El vino elegido, un tinto elegante de altura, esperaba en una cubitera que parecía más una escultura que un utensilio. Pidieron entradas ligeras. El murmullo del salón, el tintinear de cubiertos, la cadencia de los pasos de los meseros, todo sonaba a orquesta discreta. Camila conocía a 2 personas del staff por su nombre. Álvaro lo notó de reojo. Ella siempre había sido sociable, era normal. O eso se dijo. Damián presentó la botella como un maestro de ceremonias y sirvió 2 copas que prendieron el rubí oscuro en las paredes. Primer brindis. Por nosotros, dijo Álvaro. Por lo que aprendimos juntos. Camila alzó la copa. El cristal cantó. La conversación fluyó sobre planes de fin de semana, una exposición, el hotel que Álvaro remodelaría en la costa. Camila tocó su muñeca con familiaridad. «Te noto distinto», con una determinación bonita. Él iba a revelar su sorpresa, un viaje, una alianza, quizás algo más profundo, cuando ella dijo: «Dame 2 minutos, voy al tocador». Se levantó con una elegantísima economía de gestos. Entonces, mientras Álvaro descansaba los dedos sobre el tallo de su copa, ocurrió un leve cambio en el cuadro. Una niña, pequeña, cabello oscuro recogido en una coleta desordenada, atravesó el borde del salón con un ramillete humilde de jazmines y violetas. Llevaba una mochilita de tela y unas zapatillas gastadas, pero su mirada, enorme y despierta, caminaba por delante de sus pies. «Lía», pensó él sin saber por qué, antes de que ella hablara. Se detuvo al lado de la mesa, con el respeto de quien pide un permiso que sabe frágil. «Señor», susurró, nerviosa, aguantando la respiración como si fuese una puerta cerrándose. «No beba de esa copa». Los ojos de Álvaro buscaron instintivamente la copa, el vino sereno, el aro de luz en el mantel. «Perdón». La niña tragó saliva. Vi que ella puso algo cuando pasó por la estación de vinos. «Por favor». Lo dijo en secreto, en un hilo, como si decirlo fuerte pudiese romper algo más que el silencio. Álvaro sintió que el tiempo se volvía viscoso, como miel fría. Tanteó el entorno, la cubitera, el corcho, el posavasos con el logo del restaurante. El personal seguía su coreografía inalterable. Damián conversaba en la barra con un sommelier joven, 2 ejecutivos reían a 3 mesas al fondo, un violinista callejero hilaba notas desde la terraza inferior. Todo igual, todo normal. Menos esa frase que le vibraba aún al oído: «Ella puso algo». Se inclinó hacia la niña con la voz suave que usaba en sus hoteles cuando la gente tenía miedo. «¿Quién eres, pequeña?» «Me llamo Lía», dijo ella. «Vendo flores. A veces me dejan entrar por la cocina cuando cierro por atrás. Yo no quiero problemas, señor». Pero la vi. Puso algo en su copa. Álvaro no preguntó quién. Pero los ojos de la niña se movieron, mínimos, hacia el pasillo por donde Camila se había ido. El cerebro de Álvaro, entrenado para evaluar riesgos sin perder la cortesía, prendió luces internas. «¿Estás segura?» Lía sintió con el ramillete apretado contra el pecho. Hacía así con un goterito, y hablaban de que, esta vez, debía funcionar. La frase «esta vez» le punzó la nuca. Quiso negar, expulsar el pensamiento como una mosca inconveniente. Pero una parte de sí, esa que lo había salvado de malas inversiones, le dijo:
Escucha. Abrió su billetera y le dio a Lía unos billetes, pero ella negó con vehemencia, no vine por dinero. Él, conmovido, guardó el gesto. Gracias por avisarme. Quédate cerca de la barra, por favor, donde hay más luz. Lía dudó, luego se escabulló pegada a la pared, invisible como aprenden a ser los niños que crecen en los bordes. Camila regresó con un destello fresco en los labios. ¿Me extrañaste?, dijo, divertida, acomodándose en la silla. Álvaro sonrió, la sonrisa le salió perfecta, profesional, de esas que no usan los ojos. Los platos fuertes llegaron con una nube de aroma a romero y mantequilla. Él jugó con el tenedor, ritmando una decisión. Si había un riesgo, no podía dramatizarlo, debía verificar. Sutil, quirúrgico. Sin ofender, sin acusar. Pidió otra botella para comparar añadas. Cuando Damián se alejó, hizo un movimiento simple, casi doméstico, giró las copas, no frente a Camila, sino al pasar su servilleta por el borde del mantel, de manera que la copa que estaba a la derecha quedó a la izquierda y a la inversa. Lo hizo con la destreza de quien ha movido vasos en un desayuno familiar, una naturalidad imposible de sospechar. Camila siguió hablando de un cliente difícil y de una pitch que debía ganar el lunes. Tomó su copa, la que ahora estaba donde antes estaba la de Álvaro, y brindó, por la suerte que también se entrena. Bebió un sorbo breve, elegante. Álvaro acercó su copa sin beber, permitiéndose apenas mojarse los labios. El mundo siguió andando. Aparentemente, nada cambió. Pero en la mesa, el aire se volvió más pesado, como si esperara un desenlace que aún no conocía su forma. Álvaro forzó la normalidad. Preguntó por el cine, por el viaje pendiente, por la playa que ambos decían merecer. Camila respondía con una soltura rara, casi luminosa. De pronto, lanzó un dardo. ¿No ibas a contarme algo? Te noto ceremonioso. Él aplazó. Quería esperar el postre. Soy un poco clásico, ya sabes. Pasaron 15 minutos de conversación amable. Álvaro aprendió a oír debajo de las palabras, en la velocidad con que Camila tragaba, en la tensión breve de su mandíbula al mencionar el nombre de un director de finanzas, en el tic que le aparecía, apenas, en el párpado izquierdo cuando se hablaba de dinero. Cosas pequeñas, sí. Pero un hombre como él había hecho su fortuna leyendo esas corrientes subterráneas. Pidió café. Camila pidió otra copa, jugando con el tallo como con un péndulo que hipnotiza. De reojo, Álvaro buscó a Lía. Estaba en la barra, semi-escondida detrás de una columna, con el ramillete como un escudo. La vio tocar, con timidez, el borde de una copa vacía, como si midiera el universo por los bordes del cristal. Damián regresó para recomendar un digestivo. Camila declinó, con vino estoy perfecta. Y sonrió, esa sonrisa de portada con la que había conquistado salas enteras. Álvaro quiso creerle. Quiso pensar que la advertencia de Lía era un malentendido. Quiso, pero no pudo. Porque cuando Camila volvió a levantar su copa, su mano tembló. Un temblor mínimo, casi capricho de la luz. Pero fue un temblor. ¿Estás bien?, preguntó él, con genuina preocupación. Sí, claro, dijo ella, soltando una risa leve, solo estoy cansada. Mucho trabajo esta semana. A los 2 minutos, se llevó la mano a la sien, como quien espanta una nube del pensamiento. Quizá el aire en la terraza me pegó más de lo normal. Álvaro sintió el vértigo del y sí. ¿Y si la sustancia fue de acción retardada? ¿Y si el veneno era de esos que no dejan huella fácil? ¿Y si esta vez no era una frase lanzada al azar? En la memoria, flashes sueltos que antes había pasado por alto, regalos del restaurante que nadie pidió, una gestión extra amable de un sommelier que no conocía, la forma en que Camila ubicaba siempre su lugar, su copa, su ángulo para la foto. ¿Era solo logística de una mujer metódica? ¿O un mapa? Mejor pedimos la cuenta, propuso él, con serenidad de capitán de barco. Tenemos esa película pendiente. Camila dudó, como si calculara algo que no lograba encajar, y al final asintió. Se puso de pie, firme, aunque un segundo más tarde se apoyó en el respaldo de la silla. Estoy bien, insistió, y la frase sonó como cuando alguien mete la llave equivocada en una cerradura. En la barra, Lía lo miraba con una preocupación que no le cabía en el cuerpo pequeño. Álvaro pidió al valet el coche. Damián se acercó a despedirse. Una noche preciosa, señor Quintana. Vuelva pronto. Había un brillo raro en sus ojos, tal vez el de quien se enorgullece de su servicio.
O tal vez el de quien quiere que te vayas antes de que algo pase. Álvaro no supo cuál de los dos era y, por primera vez en años, esa ignorancia le dolió. Ya en el umbral, con el rumor de la calle subiéndose al pecho, Camila volvió a tocarse la sien. Me mareé un poco. El mundo adquirió un fotograma distinto. Álvaro tomó una decisión sin aspavientos. Vamos directo a Clínica San Gabriel. Ella reaccionó con una negativa suave. No dramatices, amor. Una aspirina y dormir, mañana me río de esto. Él sonrió, cordial. Lo sé. Igual pasamos a que te vean, son 10 minutos. Y entonces, como si la ciudad supiera que debía intervenir, sonó un claxon cercano, un vendedor ofreció café en voz alta, y el violinista de la terraza inferior arrancó un vals que olía a despedida. En el trayecto hacia la clínica, el silencio dentro del auto era apenas roto por el sonido del motor. Camila se recostó contra el asiento, con los ojos semicerrados y un leve temblor en sus manos. Álvaro la observaba de reojo, intentando mantener la calma. A cada segundo, el recuerdo de la advertencia de Lía se volvía más nítido. Ella puso algo en tu copa. Al llegar, la recibieron en urgencias. Una enfermera tomó sus signos. Pulso acelerado, mareo, un ligero temblor. Álvaro insistió en que realizaran un análisis toxicológico completo. La enfermera lo miró sorprendida por la precisión de su pedido, pero accedió. Mientras Camila era llevada a observación, Álvaro se quedó en la sala de espera, revisando su móvil. Varios mensajes de un número desconocido brillaban en la pantalla. ¿Resultado? Responde. Sintió que todo se cerraba sobre él. Unos pasos rápidos interrumpieron su angustia. Era Lía, con el mismo ramillete de flores marchitas en la mano. Había logrado entrar, desafiando la seguridad. Nadie me cree, dijo con voz baja, pero yo sé lo que vi. Álvaro se inclinó hacia ella, conmovido por la valentía de aquella niña que, sin deberle nada, había decidido arriesgarse otra vez. Le ofreció un vaso de agua y le agradeció, prometiendo que no la dejaría sola. Minutos después, la doctora apareció con expresión grave. Hay indicios de un sedante en sangre, todavía no confirmamos cuál. La revelación heló a Álvaro. La intuición de Lía había sido cierta. Pidió hablar con el inspector Fernández, un viejo conocido de la policía. Al teléfono, le relató lo esencial: la advertencia, la copa, los mensajes extraños y la presencia de hombres en moto rondando la clínica. El inspector prometió acudir de inmediato. Cuando volvió al área de observación, Camila lo miró con gesto cansado. Solo fue el vino, murmuró, intentando restar importancia. Pero su voz arrastrada delataba a algo más. Afuera, el movimiento de la clínica continuaba como si nada pasara, mientras Álvaro comprendía que estaba a un paso de descubrir toda la verdad. El inspector llegó acompañado de 2 agentes. Escuchó con atención y luego se dirigió a Lía. Lo que viste puede salvar una vida, le dijo con suavidad. La niña relató cada detalle: la ventana entreabierta, el líquido vertido, las palabras que confirmaban la trampa. Fernández tomó nota y miró a Álvaro con seriedad. Esto no termina aquí. Lo que has enfrentado es apenas la primera capa de una conspiración mayor. Álvaro respiró hondo. Sabía que, desde ese instante, su vida había cambiado para siempre. El amanecer de aquel día llegó con una claridad engañosa. La ciudad despertaba como siempre, con el bullicio de los automóviles y el rumor de las voces en la avenida, pero para Álvaro nada era normal. La advertencia de Lía aún resonaba en su mente, como una campanada persistente que no lo dejaba dormir. Había pasado la noche en vela en el sillón de la clínica, observando cómo los médicos estabilizaban a Camila y realizaban estudios que parecían interminables. Cuando la primera luz dorada entró por los ventanales, Álvaro salió al pasillo para despejarse. Lía lo esperaba allí, encogida en una silla demasiado grande para su pequeño cuerpo. Sus pies descalzos apenas rozaban el suelo y sostenía entre las manos la muñeca rota que nunca abandonaba. Sus ojos oscuros, aunque cansados, mantenían esa chispa de determinación que lo había conmovido desde el primer instante. ¿La señora se va a poner bien?, preguntó ella en un susurro. Álvaro dudó antes de responder. Los doctores dicen que sí, pero aún no sabemos qué tenía en la copa. Lía asintió lentamente, como si ya lo hubiera anticipado. Se inclinó hacia él y agregó con voz temblorosa: no eran solo ellos. Escuché a más personas, hablaban de ti, decían que no podía salir de esa noche. La revelación hizo que el corazón de Álvaro se acelerara. ¿Quiénes eran ellos?
¿Cuánto sabía realmente aquella niña? Antes de que pudiera hacer más preguntas, el inspector Fernández apareció en el pasillo, su porte firme y su mirada atenta. Vestía un traje gris arrugado por las horas de guardia, pero su voz mantenía la autoridad de siempre. «Necesito que hablemos en privado», indicó. Condujo a Álvaro a una sala pequeña destinada a familiares y allí desplegó varios documentos. «Hemos confirmado que la copa contenía una sustancia sedante. No es común, se usa en ciertos procedimientos médicos, pero administrada de esa forma puede dejar inconsciente a cualquiera en minutos». Álvaro sintió que un escalofrío le recorría la espalda. El inspector continuó. «Lo más preocupante es que encontramos huellas parciales de un empleado de la cocina en la copa. El problema es que ese hombre desapareció anoche». Fernández lo observó fijamente. «Esto no es un accidente aislado. Hay organización detrás». Mientras tanto, en el pasillo, Lía jugueteaba con su muñeca. Había aprendido a escuchar sin ser vista y captaba fragmentos de la conversación a través de la puerta entreabierta. Sabía que su testimonio era importante, pero también temía las consecuencias. «Si ellos descubren que yo hablé», pensó, abrazándose a sí misma. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía mantenerse firme. Había salvado a Álvaro una vez y quizá tendría que hacerlo otra vez. Cuando la reunión terminó, Álvaro salió con el rostro sombrío. Se arrodilló frente a la niña y le dijo en voz baja: «Lía, necesito tu ayuda. Tuviste más de lo que yo podría imaginar. Pero antes de todo, quiero que sepas algo, no voy a dejar que te hagan daño». La niña lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le ofrecía protección, y eso valía más que cualquier moneda lanzada en su camino. Esa misma mañana, mientras Camila permanecía bajo observación en la clínica, Álvaro decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Algo en lo profundo de su instinto le decía que todo estaba conectado: la misteriosa desaparición del empleado, la advertencia de Lía y la aparente calma con la que algunos meseros habían actuado la noche anterior. No era casualidad. Había demasiadas piezas que encajaban con demasiada precisión como para ser azar. El inspector Fernández lo acompañó de regreso al restaurante, esta vez con 2 agentes de apoyo. El local aún estaba cerrado al público, pero algunos empleados limpiaban el salón como si nada hubiera sucedido. Al ver entrar a la comitiva, el nuevo gerente, un hombre alto y de sonrisa rígida, se apresuró a recibirlos. «Lamento mucho lo ocurrido, señor Montes. Nosotros valoramos profundamente su preferencia. Lo que pasó fue un malentendido». Álvaro lo interrumpió con firmeza: «Una copa adulterada no es un malentendido. Quiero saber quién tuvo acceso a la mesa». El gerente vaciló, y en ese silencio incómodo, Fernández dio la orden de revisar cámaras de seguridad y registros de personal. El rostro del hombre palideció, pero obedeció. En una sala lateral encendieron las grabaciones de la noche. Álvaro sintió la tensión apretarle el estómago cuando la imagen mostró el instante en que Camila se levantaba rumbo al tocador. Segundos después, un camarero que no reconocía se acercaba sigilosamente a la mesa, dejaba algo sobre la bandeja y desaparecía. La cámara no alcanzaba a mostrar su rostro con claridad, pero sus movimientos eran demasiado cuidadosos, demasiado seguros, como quien sigue órdenes precisas. Fernández anotó cada detalle. No es alguien improvisado. Conoce bien el lugar. Y no me sorprendería si ese mismo hombre fuera el desaparecido. Mientras analizaban el vídeo, Lía, que había insistido en acompañar a Álvaro pese a las advertencias, se aproximó tímidamente a la pantalla. Sus ojitos se abrieron con miedo y reconoció la silueta del sujeto. «Es él», murmuró. «Lo vi en la cocina la noche que escuché todo. Fue el mismo que puso el polvo en la botella». Todos la miraron sorprendidos. El inspector asintió, confirmando la importancia de su testimonio. De regreso en el salón principal, Álvaro se quedó un momento observando las mesas impecablemente puestas. Recordó la voz angustiada de Lía corriendo entre los clientes y advirtió la ironía: un lugar destinado al lujo podía esconder las miserias más oscuras. La niña se acercó a su lado, aferrándole la mano. «Tienes que tener cuidado, tío», dijo con una seriedad impropia de su edad. «Ellos no se detendrán». El día avanzó con interrogatorios a varios trabajadores, pero todos parecían nerviosos y evitaban dar información. Era evidente que alguien más arriba controlaba los hilos. Al salir, Fernández comentó en voz baja: «Este caso no es solo sobre un intento de envenenamiento. Es sobre poder y dinero.
Y temo que sus enemigos estén más cerca de lo que cree. Álvaro subió al auto con Lía, pensativo. Sabía que no podía confiar ciegamente en nadie. Solo tenía dos certezas: la inocencia de la niña y la creciente sospecha de que la red detrás del atentado era mucho más grande de lo que había imaginado. Mientras el motor arrancaba, Lía lo miró con un destello de valentía. «Si me quedo contigo, podremos descubrir la verdad juntos». Y Álvaro, conmovido, comprendió que su destino acababa de entrelazarse para siempre con el de aquella pequeña. Esa tarde, mientras la ciudad parecía seguir con su rutina indiferente, Álvaro y Lía se refugiaron en la biblioteca personal del empresario. Era un espacio amplio, cubierto de estanterías de madera oscura, donde el silencio invitaba a reflexionar. Allí, lejos de las miradas ajenas, podían hablar sin miedo. Álvaro sirvió 2 vasos de agua y se acomodó frente a la niña. «Necesito que me cuentes todo con detalle», le dijo suavemente. «Cada palabra puede ayudarnos». Lía jugueteó con el borde del vaso, dudando. Era evidente que estaba cansada de revivir la escena, pero finalmente respiró hondo y comenzó. «Yo estaba detrás del restaurante, buscando comida. Había una ventana abierta. Vi a la señora Camila hablando con un hombre de traje. Parecía enojada, decía que todo debía salir perfecto. El hombre sacó un sobre pequeño y lo vació en la copa. Yo escuché que dijeron tu nombre, que tú no debías sospechar». Álvaro sintió un escalofrío. Que su propio nombre hubiera sido mencionado borraba cualquier duda. No era un error, era un plan directo contra él. «¿Reconocerías a ese hombre si lo volvieras a ver?», preguntó con cautela. Lía sintió con firmeza, sus ojos grandes reflejando una valentía que contrastaba con su fragilidad. El empresario tomó notas, consciente de que cada detalle sería útil para Fernández. Sin embargo, también comprendía el peligro. Cuanto más sabía la niña, más vulnerable se volvía. Debía protegerla a toda costa. Horas más tarde, recibió la visita inesperada de un viejo amigo y socio, Ricardo, quien se presentó con una sonrisa exagerada. «Álvaro, me enteré de lo ocurrido en el restaurante. ¡Qué escándalo! ¿Cómo estás?». La cordialidad sonaba falsa, casi ensayada. Álvaro lo observó con desconfianza. ¿Cómo se había enterado tan rápido, si solo unas pocas personas conocían los hechos con exactitud? Decidió probarlo. «Estoy bien, gracias a una advertencia a tiempo. Al parecer alguien intentó envenenar mi copa». Ricardo fingió sorpresa, pero sus ojos se desviaron brevemente hacia Lía, que escuchaba en silencio desde el sillón. Fue un gesto mínimo, apenas perceptible, pero suficiente para que Álvaro confirmara sus sospechas. Ricardo sabía más de lo que admitía. Cuando su socio se marchó, Lía se acercó con voz baja. «Ese hombre es peligroso. Lo vi hablando con el camarero la noche del restaurante». La revelación cayó como un martillo. Ahora la telaraña de traiciones empezaba a mostrar su forma. Camila, el misterioso empleado, y quizás hasta Ricardo estaban conectados. Álvaro comprendió que ya no podía confiar en su círculo cercano. El mundo elegante en el que había vivido estaba contaminado por intereses oscuros. Se volvió hacia Lía, quien lo observaba con una mezcla de miedo y determinación. «Desde hoy», dijo con solemnidad, «no solo seré tu protector. También serás mi aliada. Juntos vamos a descubrir hasta dónde llega todo esto». La niña asintió, y en sus ojos brilló un destello de esperanza. Por primera vez en años, alguien le daba un lugar, un propósito. No era solo una mendiga invisible, ahora era una pieza clave en la búsqueda de la verdad. La noche caía sobre la ciudad cuando Álvaro y Lía permanecían aún en la biblioteca. Afuera, el sonido del tráfico se mezclaba con las sirenas lejanas, recordándoles que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. Álvaro se levantó de su sillón y caminó lentamente hasta la ventana. Observó las luces parpadear a lo lejos mientras sentía el peso de una nueva realidad. Ya no podía confiar ni en las personas que había considerado parte de su vida íntima. «Lía», dijo finalmente, sin apartar la vista del cristal, «lo que estamos enfrentando es demasiado grande. Ya no se trata solo de mí. Quien planeó esto no dudará en callar a cualquiera que se interponga en su camino». La niña lo miró con firmeza, apretando sus pequeños puños. «Yo no tengo miedo, tío. Si ellos me encontraron una vez, lo harán de nuevo. Pero si me callo, volverán a intentarlo contigo o con otra persona. No puedo permitirlo». La determinación en su voz estremeció a Álvaro. Aquella niña, acostumbrada a las calles, comprendía mejor que nadie el valor de la valentía. Se arrodilló frente a ella,
tomando sus manos con cuidado. No estás sola, Lía. A partir de ahora te prometo que nadie volverá a hacerte daño. Vamos a enfrentarnos a ellos juntos. Un golpeteo suave en la puerta interrumpió el momento. Era Fernández, el inspector. Su expresión era grave. He analizado las notas que me diste y confirmé que Ricardo mantiene contactos con empresas fantasma. Sospecho que está vinculado al intento de envenenamiento. Pero necesito pruebas sólidas para atraparlo. Álvaro asintió. Las conseguiremos. Esta niña vio y oyó más de lo que imaginas. Con su ayuda podemos anticiparnos. Fernández miró a Lía con respeto. Tu testimonio será crucial. Pero debes estar lista. Si hablas, esas personas no se detendrán hasta silenciarte. La niña levantó la barbilla con valentía. Ya me persiguieron antes. No me rendí entonces, tampoco lo haré ahora. El silencio posterior estuvo cargado de una fuerza inesperada. Fernández se dio cuenta de que aquella pequeña no era una simple testigo, se estaba convirtiendo en la chispa que encendería toda la verdad. Álvaro cerró la noche con una resolución inquebrantable. Mañana empezaremos a destapar cada secreto, sin importar el costo. El capítulo se cerraba, pero la guerra contra la traición apenas comenzaba. El amanecer llegó con un aire denso, como si la ciudad misma presintiera la tormenta que se avecinaba. Álvaro apenas había dormido, sus pensamientos giraban en círculos, repasando cada palabra de la conversación con Lía y cada gesto del inspector Fernández. Sabía que, a partir de ese día, ya nada sería igual. La casa estaba en silencio, interrumpido solo por los pasos suaves de la niña que bajaba las escaleras con un vestido sencillo que había encontrado entre las cosas que la iglesia le había dado. A pesar de su fragilidad, Lía parecía más decidida que nunca. Se sentó frente a él y lo observó fijamente. ¿Y ahora qué haremos, tío?, preguntó con esa seriedad que contrastaba con su corta edad. Álvaro respiró hondo, sintiendo el peso de su respuesta. Hoy vamos a empezar a buscar pruebas. No podemos esperar a que la policía lo haga todo. Quiero que tú me digas exactamente lo que viste y oíste en aquella cocina. Cada detalle puede ser crucial. Lía bajó la mirada, intentando recordar cada instante. Ellos estaban cerca del almacén del restaurante, dijo en voz baja. La mujer, Isabela, hablaba con un hombre al que todos llamaban M. Decían que el vino debía ser manipulado con cuidado, porque era más difícil de detectar que en un postre. El hombre se reía y decía que sería perfecto, que nadie sospecharía. Álvaro apretó los labios. El vino. Aquello daba un nuevo giro a todo. ¿Recuerdas algo más? ¿Alguna señal, algún rostro? La niña asintió lentamente. Tenía un anillo muy grande en la mano derecha, con una piedra azul. No creo que lo olvidara nunca. Ese detalle hizo que Álvaro se levantara de golpe. Recordaba haber visto un anillo así en una reunión de empresarios meses atrás. Un hombre influyente, conocido por sus negocios turbios, lo llevaba con orgullo. De pronto, las piezas empezaban a encajar. El inspector Fernández llegó poco después. Su expresión reflejaba el cansancio de alguien que llevaba años enfrentándose a poderes oscuros que siempre parecían un paso por delante. Sin embargo, al escuchar lo del anillo, sus ojos se iluminaron. Lo conozco, dijo con firmeza. Se llama Mauricio Rivas. Ha estado bajo investigación en varias ocasiones, pero siempre logra salir limpio. Si estaba involucrado en esta conspiración, eso significa que estamos hablando de una red mucho más amplia de lo que pensábamos. Álvaro sintió un escalofrío. Mauricio Rivas no era un simple empresario. Tenía contactos en la política, en los medios y en la policía misma. Enfrentarse al significaba declarar la guerra a un imperio de corrupción. Fernández se inclinó hacia ellos. Si vamos a desenmascararlo, necesitaremos más que testigos. Necesitamos pruebas físicas, grabaciones, documentos. Y esas pruebas solo se encuentran en un lugar, su oficina en el centro. El corazón de Álvaro latía con fuerza. Se daba cuenta de que no había marcha atrás. Si entraban en esa oficina, arriesgarían todo, su reputación, su seguridad y hasta sus vidas. Pero Lía, con una calma sorprendente, apretó la mano de Álvaro y dijo: si no lo hacemos, todo lo que vimos no servirá de nada. El silencio que siguió fue la confirmación de un pacto. Aquel día, la lucha contra el engaño y la traición daba un paso decisivo. La decisión estaba tomada. Álvaro sabía que enfrentarse a Mauricio Rivas era como caminar en medio de un campo minado,
pero quedarse de brazos cruzados significaba aceptar la derrota antes de empezar. Esa mañana, mientras se servía un café que apenas probó, repasaba mentalmente los riesgos de lo que estaban a punto de hacer. El inspector Fernández había insistido en que no podían actuar precipitadamente. Si entramos sin una orden judicial, cualquier prueba quedará invalidada, había explicado con paciencia. Sin embargo, también reconocía que el sistema estaba plagado de corrupción y que una filtración podría arruinarlo todo antes de empezar. Entonces, ¿cómo lo haremos?, preguntó Álvaro, cruzando los brazos con determinación. Fernández se acomodó en la silla, con la mirada fija en él. Hay un modo. Tengo un informante dentro del círculo de Rivas, un contador que me debe favores. Puede darnos acceso a copias de documentos, registros financieros, contratos falsos. Nada oficial, pero lo suficiente para empezar a derrumbarlo. Lía escuchaba atenta desde un rincón, abrazando una taza de chocolate caliente. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y valentía. Álvaro no podía evitar sentir un nudo en la garganta al verla allí, tan pequeña y al mismo tiempo tan fuerte. Ella no debería estar involucrada en algo tan peligroso, pero sin ella jamás habrían descubierto la verdad. ¿Y qué papel jugará la niña en todo esto?, preguntó Álvaro, con tono protector. Fernández lo miró con seriedad. Ella ya jugó su papel al darnos la primera pista. Ahora lo más importante es mantenerla a salvo. Rivas no es un hombre que deje cabos sueltos. Si se entera de que esta pequeña lo vio, no dudará en enviar a alguien tras ella. Álvaro asintió, aunque la idea le revolvía el estómago. Recordó los ojos asustados de la niña la noche anterior, cuando escucharon voces dentro de la iglesia. Esa imagen era suficiente para saber que debía protegerla a toda costa. Entonces iremos por esos documentos, dijo finalmente. Pero antes, quiero garantizar que Lía tenga un lugar seguro donde quedarse. Fernández lo meditó un instante. Conozco a una jueza que trabaja en programas de protección a testigos. Si logramos convencerla de la magnitud del peligro, podría autorizar un resguardo especial. No será fácil, pero puedo intentarlo. Mientras conversaban, Lía levantó la mirada. No quiero esconderme, dijo con voz firme. Si corro otra vez, ellos seguirán lastimando a otros. Prefiero ayudarlos. Sus palabras dejaron a ambos hombres en silencio. Álvaro la miró incrédulo, y Fernández esbozó una leve sonrisa, como quien reconoce un valor genuino. Eres muy valiente, Marina, dijo el inspector, usando su verdadero nombre por primera vez. Pero hay momentos en los que la valentía significa también saber esperar. Álvaro le acarició el cabello, orgulloso y conmovido. Él tiene razón, pequeña. Prometo que tu voz será escuchada, pero también prometo que estarás a salvo. La conversación terminó con un acuerdo tácito: se acercarían al informante esa misma noche. El plan no estaba del todo definido, pero el destino parecía empujarlos hacia un enfrentamiento inevitable. La noche llegó cargada de un aire denso y expectante. Álvaro conducía por las calles iluminadas tenuemente, con Marina dormida en el asiento trasero. Fernández iba en el asiento del copiloto, revisando una carpeta con los pocos datos que su informante había logrado entregar. Nos encontraremos con él en un estacionamiento subterráneo, cerca de la avenida Reforma, dijo el inspector sin apartar la vista de los papeles. Está nervioso, muy nervioso. Dice que Rivas lo tiene vigilado, pero que no puede seguir callando. Álvaro apretó con fuerza el volante. Espero que no sea una trampa. Fernández lo miró de reojo. También lo pensé, pero si lo fuera, no habría arriesgado tanto. Además, el documento que me mandó como prueba es auténtico, un contrato firmado por una empresa fantasma a nombre de Rivas. El silencio se instaló en el auto, roto solo por la respiración acompasada de la niña. Álvaro la miró por el retrovisor, y por un instante pensó en girar el coche y llevarla lo más lejos posible de todo aquello. Pero sabía que ya no había vuelta atrás. Al llegar al estacionamiento, el lugar parecía desierto. Solo unas pocas luces fluorescentes parpadeaban, proyectando sombras alargadas en las paredes de concreto. Un hombre delgado, con traje arrugado y corbata torcida, los esperaba junto a un vehículo viejo. Tenía el rostro pálido y las manos temblorosas. Soy Javier Torres, dijo en voz baja cuando se acercaron. Trabajé en la contabilidad de las empresas de Rivas por más de 5 años. Sé demasiado, y por eso quieren deshacerse de mí. Fernández le tendió la mano. Estamos aquí para escucharlo. Muéstrenos lo que tiene.
Javier abrió un maletín gastado y sacó varios sobres manila repletos de documentos. Aquí están los registros bancarios, transferencias a paraísos fiscales, pagos a jueces, contratos falsos. Todo con firmas y sellos. No es toda la red, pero es suficiente para probar que Rivas lava dinero y paga sobornos. Álvaro hojeó rápidamente algunas páginas y sintió un escalofrío. Era como ver un mapa detallado de la corrupción. Con esto podemos hundirlo, murmuró. Javier lo interrumpió con urgencia. Pero tienen que moverse rápido. Si sospechan que hablé, no duraré ni una semana. Ya intentaron seguirme 2 veces esta semana. Fernández asintió con seriedad. Te pondremos bajo resguardo, lo prometo. Pero necesito que declares oficialmente y estés dispuesto a testificar. El hombre tragó saliva, dudando. Lo haré, pero necesito garantías. Mientras hablaban, Álvaro percibió un movimiento extraño en la entrada del estacionamiento. Un coche negro se detuvo y 3 siluetas descendieron lentamente, avanzando hacia ellos. El corazón de Álvaro dio un vuelco. «¡Nos siguieron!», susurró, empujando a Marina suavemente hacia el suelo del asiento trasero para protegerla. Fernández desenfundó su arma con calma controlada. «Tranquilos. De aquí saldremos, pero habrá que ser inteligentes». Las pisadas de los hombres resonaban cada vez más cerca, un eco metálico que hacía vibrar el aire del estacionamiento. Javier palideció aún más, apretando el maletín contra su pecho como si fuera lo único que lo mantenía con vida. Álvaro sabía que ese momento marcaría un antes y un después. O lograban salir con los documentos, o todo lo que habían hecho hasta ahora sería en vano. El eco de los pasos se acercaba con rapidez. Álvaro se inclinó sobre Marina, cubriéndola con su cuerpo mientras susurraba al oído. «No te muevas, pequeña. Pase lo que pase, quédate agachada». Fernández, con el arma firme en la mano, dio un paso al frente. «Deténganse», ordenó con voz grave, que resonó en el estacionamiento vacío. Los 3 hombres no se detuvieron. Vestían de traje oscuro y caminaban con la seguridad de quienes sabían que tenían ventaja. El que iba al centro, un sujeto corpulento, sacó lentamente un revólver plateado de su chaqueta. «Entréguenos los papeles», dijo, su voz ronca y autoritaria. «Nadie tiene que salir herido si colaboran». Javier apretó con más fuerza el maletín contra su pecho, temblando. «No puedo, no después de todo lo que vi». Álvaro se puso de pie, interponiéndose entre ellos y Marina. «Si quieren pasar, tendrán que hacerlo sobre mí». El hombre rió con desprecio. «Créeme, no sería la primera vez». De repente, Fernández disparó al aire. El estruendo retumbó como un trueno dentro del estacionamiento. El eco asustó a los intrusos, que se detuvieron en seco por un instante. Esa pausa fue suficiente para que Javier reaccionara. Corrió hacia un pilar cercano, buscando cobertura, mientras Álvaro arrastraba a Marina hasta detrás de un vehículo. El intercambio de disparos comenzó de inmediato. El sonido metálico de las balas rebotando contra las columnas de concreto llenó el ambiente, mezclado con los gritos de los hombres que intentaban acercarse. Álvaro cubrió la cabeza de Marina con sus brazos, sintiendo como el miedo se apoderaba de ella, pero también como confiaba plenamente en que la protegería. Fernández, demostrando su experiencia, mantuvo la calma y respondió fuego con precisión. Logró herir a uno de los atacantes en la pierna, lo que provocó que los otros 2 dudaran un momento. «Corran hacia la salida trasera», gritó el inspector. Álvaro no lo pensó 2 veces. Tomó a Marina en brazos y corrió hacia la dirección indicada, mientras Javier, aún aferrado al maletín, lo seguía torpemente. Cada paso parecía eterno, cada sombra podía esconder un disparo fatal. Finalmente, alcanzaron una puerta metálica que daba a un pasillo de servicio. Fernández cubría la retirada, retrocediendo con el arma aún apuntando a los agresores. Al cruzar la salida, Álvaro sintió el aire fresco de la noche en su rostro. Estaban vivos, pero sabía que aquello solo era el inicio. Habían logrado salvar los documentos, pero la organización criminal ya estaba al tanto de sus movimientos. La guerra apenas comenzaba. El pasillo de servicio olía a humedad y grasa vieja de cocina. Las paredes estaban manchadas y la luz parpadeante de un tubo fluorescente apenas iluminaba el camino. Álvaro respiraba agitadamente, no tanto por el esfuerzo de cargar a Marina en brazos, sino por la adrenalina que lo consumía. La niña, aunque temblaba, se aferraba con fuerza a su cuello, tratando de no llorar. «Tranquila, ya casi estamos fuera», le susurró él,
como si esas palabras fueran un escudo capaz de alejar el peligro que todavía los perseguía. Javier, jadeando y con el rostro perlado de sudor, corría detrás de ellos, apretando el maletín contra su pecho como si fuera parte de su propio cuerpo. A cada paso se repetía en su mente que ese objeto, con sus papeles y pruebas, era la clave para derribar a toda una red de criminales que había permanecido intocable por años. Al final del pasillo, Fernández abrió la puerta de emergencia con una patada. El chirrido metálico resonó demasiado fuerte para su gusto, pero no tenían otra opción. Al salir, una ráfaga de aire nocturno los golpeó de lleno. El estacionamiento trasero estaba casi desierto, iluminado solo por faroles altos que proyectaban sombras alargadas y siniestras. «Síganme», ordenó el inspector, señalando un sedán oscuro estacionado a unos metros. El grupo se apresuró, pero el crujido de pasos y el sonido de voces acercándose por la puerta trasera les advirtió que sus perseguidores no estaban dispuestos a rendirse. Álvaro colocó a Marina dentro del auto mientras Fernández subía al volante y Javier ocupaba el asiento trasero, todavía con el maletín sujeto como un salvavidas. El rugido del motor rompió el silencio de la noche. Fernández aceleró bruscamente, saliendo del estacionamiento justo cuando un par de disparos reventaron el parabrisas trasero. Los vidrios cayeron como lluvia sobre Javier, que se encogió instintivamente. Marina gritó y Álvaro la abrazó fuerte, protegiéndola con su cuerpo. «Agáchense», ordenó Fernández, girando con habilidad para tomar una avenida secundaria. El corazón de Álvaro latía con fuerza, casi al mismo ritmo frenético del motor. Desde el espejo retrovisor pudo ver que un vehículo negro lo seguía a toda velocidad, sus faros iluminando la carretera como un depredador que no suelta a su presa. «No van a detenerse», murmuró Javier con voz rota. «Ellos saben lo que tenemos». Fernández apretó la mandíbula y aceleró aún más. El auto temblaba bajo la velocidad, los neumáticos chirriaban al tomar las curvas cerradas. Marina, escondida en el pecho de Álvaro, preguntó con un hilo de voz. «¿Nos van a atrapar?» Álvaro la miró a los ojos, obligándose a sonreír. «No mientras yo esté aquí contigo». Esa promesa lo fortaleció. No podía fallar. No solo porque aquellas pruebas podían derribar una organización criminal, sino porque en sus brazos llevaba el futuro de una niña que había demostrado más valentía que muchos adultos. Las luces de la ciudad se extendían frente a ellos como un laberinto de oportunidades y peligros. La persecución apenas comenzaba, y cada decisión que tomaran esa noche marcaría el rumbo de sus vidas. El rugido del motor y los neumáticos chirriando contra el asfalto parecían anunciar una batalla invisible entre dos mundos, el de la corrupción y el de la verdad. El vehículo negro continuaba siguiéndolos con insistencia, sus faros proyectando destellos agresivos que cegaban momentáneamente a Fernández cada vez que revisaba el retrovisor. «No puedo perderlos en calles rectas», gritó el inspector con voz grave. «Necesitamos un lugar donde podamos despistarlos». Álvaro miró a Javier, que sujetaba el maletín con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. El miedo era evidente en sus ojos, pero también había una chispa de determinación. «Tengo un contacto», dijo entrecortadamente. «Vive cerca del viejo mercado de San Pedro. Conoce todos los callejones de esa zona, si logramos llegar allí quizá podamos desaparecer de su radar». Fernández asintió sin dudar. Giró bruscamente el volante hacia la derecha, metiendo el auto en una avenida menos transitada. El vehículo enemigo lo siguió como una sombra inseparable, acelerando cada vez que ellos lo hacían. Marina, encogida contra el pecho de Álvaro, preguntó con voz temblorosa. «¿Quiénes son esos hombres?» Álvaro acarició suavemente su cabello, buscando palabras que no la asustaran demasiado. «Son personas que no quieren que se sepa la verdad, pequeña. Pero nosotros tenemos algo mucho más fuerte, el valor y la justicia de nuestro lado». La niña lo miró con unos ojos llenos de confianza que le atravesaron el alma. Esa mirada fue suficiente para que Álvaro sintiera que debía resistir, que ninguna amenaza podía ser más grande que la promesa silenciosa que había hecho de protegerla. El inspector dobló hacia un puente angosto que cruzaba el río. El eco de los motores resonaba en las paredes de concreto. Durante un instante pareció que habían ganado algo de ventaja, pero pronto el otro coche apareció nuevamente detrás de ellos, aumentando la presión. «¡Nos alcanzan!», exclamó Javier con un hilo de voz, mientras veía por la ventanilla trasera. Fernández, con el rostro tenso, tomó una decisión drástica, redujo de golpe la velocidad, permitiendo que el vehículo perseguidor casi los embistiera. Luego giró violentamente hacia un callejón lateral apenas iluminado,
logrando que por un segundo los faros del enemigo los perdieran de vista. «Agárrense», advirtió. El sedán saltó sobre un bache profundo y casi se estrelló contra un contenedor de basura, pero Fernández lo controló con maestría. Siguieron por una serie de pasajes estrechos, zigzagueando entre edificios grises y muros grafiteados. El otro auto tardó unos segundos en reaccionar y eso les dio una ligera ventaja. Sin embargo, los motores rugieron nuevamente a sus espaldas. «No se rinden», murmuró Álvaro, con la voz cargada de rabia contenida. Marina, con valentía inesperada, susurró: «Tío, si tienen tanto miedo de esas pruebas, entonces significa que nosotros ya estamos ganando». Esas palabras, simples pero poderosas, encendieron una chispa de esperanza en todos. Aunque el peligro seguía pisándoles los talones, entendieron que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos, por la justicia, por las víctimas que nunca tuvieron voz, y por un futuro que aún podía ser limpio. El corazón de Álvaro latía con tanta fuerza que parecía acompañar el rugido del motor. Cada curva cerrada y cada frenazo eran un recordatorio de que un error mínimo podría costarles la vida. El inspector Fernández mantenía la mirada fija en la carretera, maniobrando como un veterano que había pasado por persecuciones imposibles. «El mercado de San Pedro está a 15 minutos si logramos mantener esta ventaja», dijo Javier, mirando constantemente por la ventanilla trasera. Pero esa ventaja se acortaba con rapidez. El vehículo enemigo, más potente, comenzaba a ganar terreno en la recta, sus faros iluminando el interior del sedán donde ellos viajaban. Álvaro apretó los dientes, sintiendo la tensión clavarse en sus músculos. «No podemos seguir corriendo sin plan», gruñó. «Necesitamos algo que los obligue a detenerse, aunque sea por un instante». Fernández asintió, pero no apartó la vista del camino. «Estoy pensando en eso. Aquí cerca hay una construcción abandonada. Si logramos meternos allí, quizá podamos despistarlos». El auto se sacudió violentamente cuando giraron de improviso hacia una calle lateral, casi chocando con una camioneta estacionada. Los insultos de los transeúntes quedaron atrás mientras continuaban a toda velocidad. Marina, con la voz temblorosa, preguntó: «¿Y si nos alcanzan?». Álvaro la abrazó con más fuerza. «No lo harán, porque no lo permitiremos. Confía en nosotros, pequeña». Sus palabras no eran solo para tranquilizarla, eran un juramento. El inspector tomó otra curva cerrada y se adentraron en una zona industrial casi desierta. Los almacenes oscuros y las fábricas apagadas daban al lugar un aire fantasmagórico. Solo el eco de los motores rompía el silencio. Detrás, el vehículo perseguidor seguía implacable. No había duda de que los hombres que lo conducían estaban dispuestos a todo. «¡Ay!», señaló Fernández, divisando un portón metálico abierto a medio camino. Sin pensarlo, giró bruscamente y entró en el complejo abandonado. El lugar estaba lleno de contenedores oxidados, estructuras a medio caer y sombras que parecían multiplicar los peligros. El auto patinó sobre grava suelta antes de detenerse detrás de una hilera de camiones viejos. «Apaguen las luces», ordenó el inspector. «Quizá podamos ganar unos segundos si nos ocultan las sombras». Todos guardaron silencio, conteniendo incluso la respiración. Los faros del otro coche iluminaron la entrada del recinto segundos después, barriendo la oscuridad como cuchillas de luz. «No se muevan», susurró Fernández. El vehículo enemigo entró lentamente, recorriendo el lugar como un depredador oliendo a su presa. Pasó cerca de ellos, tan cerca que Marina tuvo que cubrirse la boca para no soltar un gemido. Durante un instante, pareció que lograrían despistarlos. Pero entonces, uno de los hombres bajó la ventanilla y lanzó una linterna hacia los camiones. El haz de luz recorrió las superficies metálicas y se detuvo justo en la parte trasera del sedán. «¡Nos vieron!», exclamó Javier con un nudo en la garganta. Fernández encendió el motor de golpe y el rugido retumbó en el almacén como un trueno. Los perseguidores aceleraron también, iniciando una cacería a corta distancia dentro del laberinto industrial. Álvaro apretó el maletín contra su pecho, consciente de que aquel objeto era tanto una bendición como una condena. Contenía las pruebas que podían acabar con la red criminal, pero también era la razón por la que todos estaban en ese infierno de persecución. Mientras el inspector maniobraba entre montacargas oxidados y torres de acero, una certeza crecía en todos: aquel juego mortal solo terminaría cuando uno de los dos bandos cayera definitivamente. El eco de los motores retumbaba entre las paredes metálicas del almacén, amplificando cada giro y cada frenazo como si fueran explosiones.
El inspector Fernández mantenía el control del volante con firmeza, pero la presión era insoportable. Cada segundo, los perseguidores acortaban la distancia. «No podemos seguir así», gritó Javier, aferrándose al asiento. «Necesitamos una salida ahora mismo». Álvaro miraba alrededor con desesperación, buscando cualquier resquicio. Sus ojos se detuvieron en una rampa lateral que ascendía hacia un puente de servicio. Era angosta, peligrosa, pero podía ser la única opción. «Por ahí», señaló. Fernández no dudó. Giró el volante con fuerza y el auto subió por la rampa, chirriando contra las barandillas oxidadas. Detrás, los hombres aceleraron también, decididos a no perderlos. Marina se encogió en el regazo de Álvaro, sus pequeñas manos aferrándose a su chaqueta. Al llegar al puente, el panorama se abrió hacia el otro extremo del complejo. Había una salida a la avenida principal, pero estaba bloqueada por una valla metálica. Fernández pisó el freno, evaluando. «No podemos romperla sin destrozar el coche», dijo con rabia. Javier entonces señaló un montacargas abandonado, con el motor todavía conectado a un generador débil. «Podemos usar eso. Si lo empujamos contra la valla, abrirá paso». Los segundos corrían como cuchillas. Eduardo y Javier saltaron del auto, empujando el pesado vehículo oxidado. El motor tosió, resistiéndose, pero finalmente se encendió con un rugido metálico. Con un empellón, lo dirigieron contra la valla, que cedió con un estruendo ensordecedor. «Vamos», ordenó Fernández. El auto atravesó la abertura recién creada justo cuando los perseguidores irrumpían en el puente. Por un instante, las luces de ambos vehículos se cruzaron como espadas. Un choque era inminente. Pero la pericia del inspector inclinó el coche lo suficiente para escapar a través del hueco, dejando atrás un caos de chispas y metal retorcido. Ya en la avenida, aceleraron con todas sus fuerzas, perdiéndose entre el tráfico nocturno de la ciudad. El silencio dentro del auto era pesado, lleno de respiraciones agitadas y corazones desbocados. Álvaro, todavía abrazando a Marina, rompió ese silencio con voz ronca: «No podemos seguir huyendo siempre. Es hora de enfrentarlos directamente». Fernández asintió, sus ojos fijos en el retrovisor. «Y sé exactamente por dónde empezar. El mercado de San Pedro será nuestro campo de batalla». El capítulo cerraba con una certeza clara: la huida había terminado. El próximo paso sería contraatacar. El amanecer bañaba la ciudad con un resplandor anaranjado cuando el coche del inspector Fernández se detuvo frente al mercado de San Pedro. Desde fuera parecía un simple centro de abastos, con puestos de frutas, carnes y especias que poco a poco comenzaban a abrir sus cortinas metálicas. Sin embargo, detrás de aquella fachada cotidiana, se escondía el punto neurálgico de la red que los había perseguido desde la noche anterior. Eduardo bajó del vehículo y respiró profundamente. El aire fresco de la mañana mezclaba olores de pan recién horneado, pescado aún húmedo y humo de carbón. Bajo circunstancias normales, ese aroma cotidiano sería reconfortante, pero en ese momento lo único que percibía era tensión. Marina, aún somnolienta, se aferraba a su mano con fuerza. A pesar de su corta edad, parecía intuir que aquella visita no era como las demás. «Aquí es», dijo Fernández con firmeza, ajustando el cinturón de su chaqueta. «El mercado es grande y bullicioso, pero sabemos que el ala norte funciona como fachada. Desde ahí mueven mercancía ilegal y coordinan los mensajes cifrados». Álvaro, que había permanecido en silencio desde la huida del almacén, finalmente habló: «Si esto es tan peligroso como parece, no deberíamos haber traído a la niña». Eduardo apretó la mandíbula, pero antes de responder, Marina misma contestó con voz baja pero decidida: «Yo quiero estar aquí. Ellos también me persiguen. Si me quedo escondida, nunca podremos ganar». El comentario dejó a todos en silencio por unos segundos. La madurez de Marina resultaba desconcertante y a la vez inspiradora. Eduardo acarició su cabello, consciente de que ella tenía razón: no podían seguir huyendo eternamente. Se adentraron en el mercado entre los pasillos estrechos. Vendedores de frutas los saludaban mecánicamente, mientras mujeres acomodaban hierbas frescas y especias en cestos de mimbre. El bullicio habitual de compradores tempraneros parecía ocultar un susurro más oscuro que se movía entre las sombras. «Fíjense en los detalles», murmuró Fernández. «El verdadero negocio está detrás de esos puestos». Al doblar una esquina, Eduardo notó a dos hombres trajeados conversando en voz baja cerca de una bodega cerrada. Uno de ellos sostenía un teléfono satelital y parecía recibir instrucciones.
El otro vigilaba con ojos inquietos a todo aquel que pasara. «Son de ellos», susurró Javier, tensando el cuerpo como un resorte listo para saltar. El inspector levantó la mano para detenerlo. «Todavía no. Necesitamos pruebas contundentes antes de movernos. Si los enfrentamos ahora sin evidencia, desaparecerán como humo y habremos perdido la única pista». Marina, que observaba todo con sus ojos enormes y atentos, tiró suavemente de la manga de Eduardo. «Vi ese hombre anoche», dijo señalando discretamente al del teléfono. «Es el mismo que hablaba con la mujer en la cocina del restaurante». Esa revelación cayó como un rayo. Eduardo sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La conspiración no solo estaba viva, estaba frente a ellos. Fernández asintió con gravedad. «Entonces no cabe duda. Este lugar es su centro de operaciones». Y con esa certeza, comenzó la preparación para el enfrentamiento decisivo. El inspector Fernández sacó de su chaqueta una pequeña libreta, donde había anotado las declaraciones de Marina y los detalles observados la noche anterior. Su experiencia le decía que aquel era el momento de avanzar con cuidado, sin precipitarse. Eduardo lo miraba expectante, como si cada segundo de indecisión aumentara el peligro. «Necesitamos dividirnos», explicó Fernández en voz baja. «Javier y yo iremos por la parte trasera de la bodega. Eduardo, tú camina con Marina por el pasillo central como si estuvieran de compras. Si los hombres sospechan de ustedes, puede que cometan un error». Eduardo frunció el ceño. «¿Quieres que exponga a la niña?». Fernández lo miró fijamente. «Ella ya está expuesta, señor Montes. Ellos la buscan tanto como a usted. La diferencia es que, si la ven ahora, creerán que bajamos la guardia. Eso puede abrirnos la puerta para descubrir qué hay detrás». Marina, sorprendentemente, asintió. «Puedo hacerlo, papá. Fingiremos que buscamos frutas, nadie sospechará». A regañadientes, Eduardo aceptó. Avanzaron por el pasillo iluminado tenuemente por focos amarillos, deteniéndose frente a un puesto de mangos y plátanos. Eduardo intentaba mantener una expresión relajada mientras fingía revisar la fruta, pero su mente estaba en otra parte. Cada movimiento de los hombres de traje era observado con intensidad. El de la izquierda, alto y corpulento, hablaba por el satelital. Movía la cabeza con nerviosismo, como si discutiera sobre un contratiempo. El otro, delgado y de mirada fría, jugueteaba con un encendedor plateado. En apariencia no pasaba nada, pero Eduardo sintió el instinto de que preparaban algo grande. De pronto, Marina se inclinó y recogió una manzana caída al suelo. Su gesto infantil captó la atención del hombre del encendedor. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. El hombre arqueó una ceja, sorprendido, y se inclinó hacia su compañero para susurrarle algo. Eduardo sintió un nudo en el estómago. La niña había sido reconocida. «Papá», dijo Marina en voz baja, aferrándose a su brazo, «es él el que me vio la noche del restaurante». Eduardo apenas pudo asentir. No podían correr, no podían enfrentarse aún. Tenían que confiar en que Fernández y Javier estuvieran listos por la parte trasera. El inspector, desde su posición oculta, observaba a través de una rendija de madera. Había visto el intercambio de miradas y entendió que el momento había llegado. Hizo una señal con la mano y Javier asintió. Ambos se desplazaron silenciosamente hacia la puerta lateral de la bodega. Dentro se escuchaban ruidos de cajas moviéndose, voces apresuradas y el eco metálico de algo pesado arrastrado por el suelo. Era obvio que preparaban un cargamento. Fernández entendió que no solo se trataba de conspiraciones contra millonarios, sino de un negocio mucho más grande: tráfico de sustancias, documentos y quizás armas. Mientras tanto, en el pasillo central, Eduardo trataba de aparentar calma. Compró un par de frutas al vendedor del puesto, pero sus ojos no se apartaban de los hombres de traje. Estos intercambiaron un gesto con otro sujeto que salió de la bodega cargando una caja de madera cerrada. Marina susurró, apenas audible: «Ahí dentro, hay algo malo». Eduardo no dudó. Aquella caja contenía la prueba que necesitaban. El hombre delgado con el encendedor entregó un sobre a su compañero corpulento, señalando discretamente hacia la caja que acababa de salir de la bodega. Eduardo fingió observar unas naranjas, pero su oído estaba alerta a cada palabra que alcanzaba a captar en el aire cargado de murmullos. «Que los suban al camión en 15 minutos. No puede retrasarse más», dijo el corpulento, su voz grave y autoritaria. El corazón de Eduardo se aceleró. Aquello no era un simple movimiento logístico,
Era un plan ejecutado con precisión militar. Marina lo percibió también, apretando con fuerza la mano de su padre adoptivo. Fernández, desde la parte trasera, se acercaba con cautela. Había visto la caja y sabía que ese era el objetivo clave. Su colega Javier retiró con cuidado el seguro de su pistola reglamentaria, listo para intervenir si la situación escalaba. De pronto, un tercer hombre apareció desde el interior de la bodega. Vestía traje oscuro y portaba un maletín metálico. Su andar denotaba autoridad. Al ver a Marina y a Eduardo, sus labios dibujaron una sonrisa casi imperceptible. «No puede ser», susurró Eduardo, sintiendo como el aire se espesaba a su alrededor. Marina lo miró aterrada. «Papá, es el mismo que hablaba con Isabela en la cocina. El de la grabación». El hombre se detuvo frente a ellos, observándolos como si supiera perfectamente quiénes eran. Se inclinó un poco hacia Eduardo, con voz baja pero cargada de amenaza. «Qué sorpresa encontrarte aquí, Montes. Pensé que ya habías aprendido a mantenerte en tu mundo de riqueza y dejar a otros trabajar en paz». Eduardo respiró profundo, fingiendo serenidad. «Yo solo vine a comprar fruta». El hombre soltó una risa seca. «No juegues conmigo. Sé que tienes a la niña, y sé lo que grabó». Marina retrocedió instintivamente, escondiéndose detrás de Eduardo. El hombre del encendedor ya había colocado la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, y el corpulento comenzaba a moverse en semicírculo, rodeándolos. En ese instante, Fernández irrumpió desde la puerta lateral con voz firme y clara. «Policía. Nadie se mueva». El eco de la orden resonó por toda la bodega. Javier lo acompañaba apuntando con su arma, y durante un segundo reinó el caos. Los hombres de traje se tensaron, listos para responder, pero la aparición de los agentes los obligó a congelarse. El hombre del maletín, sin embargo, sonrió con calma. «Inspector Fernández, esperaba verlo más tarde. Parece que se adelantó a la invitación». «Arroja el maletín al suelo», ordenó Fernández. El sujeto obedeció con sorprendente docilidad, pero su sonrisa no desapareció. Eduardo notó un detalle: la caja que habían sacado momentos antes estaba siendo discretamente retirada por dos cargadores más jóvenes, que intentaban pasar desapercibidos entre la confusión. «La caja», gritó Eduardo, señalándolos. Fernández giró la mirada justo a tiempo para ver a los hombres correr hacia la salida trasera. Javier reaccionó de inmediato, persiguiéndolos entre gritos y el ruido metálico de cajas volcadas. Marina temblaba, aferrándose al brazo de Eduardo. «Papá, en esa caja está la prueba. No pueden llevársela». Eduardo asintió con firmeza. «No dejaré que la pierdan». Y con una decisión que sorprendió incluso al propio inspector, se lanzó tras ellos, decidido a recuperar la caja que podía desenmascarar a toda la red. El eco de las pisadas de Eduardo resonaba por el pasillo estrecho de la bodega mientras perseguía a los dos cargadores que huían con la caja. El aire estaba impregnado de polvo y olor a madera húmeda, y cada sombra parecía alargarse como un obstáculo en su camino. Marina gritaba su nombre desde atrás, pero él solo podía pensar en una cosa: recuperar aquella prueba antes de que desapareciera para siempre. Los hombres corrían con sorprendente agilidad, esquivando estivas de frutas y montones de sacos de café. Eduardo, aunque no tenía su juventud, estaba impulsado por la adrenalina y por la certeza de que esa caja podía ser la clave para liberar su vida del peso de las sospechas. Su respiración se volvía más áspera, pero sus piernas no cedían. De pronto, uno de los cargadores miró hacia atrás y lanzó un grito: «¡Apúrate, nos alcanzan!». El otro respondió con voz nerviosa: «El jefe dijo que no podemos perder esta caja, o seremos hombres muertos». Esas palabras golpearon a Eduardo como un martillo. Aquello confirmaba la importancia de lo que llevaban. No era un simple envío, era el corazón mismo de la conspiración. La persecución salió de la bodega y se extendió por un pasillo lateral que desembocaba en un patio abierto, iluminado apenas por un par de bombillas amarillentas. El pavimento estaba mojado por la reciente lluvia y las pisadas resonaban con un ritmo frenético. Eduardo, viendo que no podría alcanzarlo solo, gritó: «Fernández, están aquí afuera». El inspector apareció segundos después por otra salida, cortándoles el paso. Los cargadores se detuvieron en seco, atrapados entre Eduardo y el inspector. Uno de ellos intentó huir por un costado, pero Javier emergió justo a tiempo, bloqueándole el paso con el arma desenfundada. «Bajen esa caja ahora mismo», ordenó Fernández, su voz firme y cargada de autoridad. Los hombres se miraron entre sí, dudando.
Uno de ellos dejó escapar un murmullo: si la entregamos, el jefe nos matará. Eduardo aprovechó la vacilación para avanzar un paso más, su voz resonando con convicción: si no lo hacen, será la policía quien los detenga, y no tendrán ninguna oportunidad de escapar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, con manos temblorosas, el cargador más joven dejó la caja en el suelo. Javier se abalanzó sobre ella, asegurándola mientras Fernández esposaba a los hombres con movimientos rápidos. Marina apareció corriendo desde la bodega, sus pequeños pies chapoteando sobre el pavimento húmedo. Se lanzó a los brazos de Eduardo, temblando. «Papá, pensé que no volverías». Él la abrazó con fuerza, besando su frente. «Siempre volveré por ti. Y ahora, gracias a esto, podremos demostrar la verdad». Fernández se inclinó sobre la caja, abriéndola con cuidado. Dentro había documentos, fotografías y frascos con etiquetas extrañas, todos organizados en compartimentos. Era un tesoro de pruebas. «Con esto», dijo el inspector con una mezcla de alivio y asombro, «podemos desmantelar toda la red. Aquí está la evidencia que conecta a Isabela, al restaurante y a los hombres que la respaldaban». Eduardo respiró hondo, sintiendo que por primera vez la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. Marina lo observaba con esos ojos sabios y llenos de esperanza. Y él supo, con una certeza absoluta, que el sacrificio de aquella niña valiente no sería en vano. La noche aún no terminaba, pero el rumbo de la batalla acababa de cambiar. La caja con pruebas permanecía abierta sobre la mesa improvisada de madera en el patio trasero del restaurante, mientras los paramédicos se retiraban y las sirenas de la policía resonaban a lo lejos. La tensión no había desaparecido, al contrario, parecía aumentar. Eduardo observaba cada documento, cada fotografía y cada frasco con la sensación de estar frente al mapa de un laberinto mortal del cual aún no encontraba salida. El inspector Fernández, con gesto serio, hojeaba rápidamente los papeles. «Aquí hay nombres, cuentas bancarias, transferencias internacionales», murmuró. «Esta no es solo una conspiración local. Involucra a gente con dinero e influencia». Eduardo apretó los puños. «Lo sabía. Desde el principio sentí que Isabela no actuaba sola. Pero jamás imaginé que se tratara de una red tan amplia». Marina, acurrucada a su lado, miraba los documentos con ojos muy abiertos. «¿Entonces ella no era la única mala?», preguntó en voz baja. Eduardo acarició su cabello con ternura. «No, pequeña. Ella fue parte de algo mucho más grande. Y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que nunca más puedan lastimar a nadie». Fernández levantó la vista, su rostro endurecido. «El problema es que ahora ellos saben que tenemos esto. No tardarán en mover piezas para silenciarnos. Necesitamos trasladar la evidencia a un lugar seguro inmediatamente». Javier, que permanecía vigilante junto a los dos cargadores esposados, intervino. «Podemos llevar la caja a la central, pero dudo que allí sea completamente segura. Hay demasiados oídos y ojos en ese edificio». Eduardo lo miró con gravedad. «Entonces, ¿qué propones?». El joven agente vaciló, pero finalmente respondió: «Conozco una casa de seguridad en las afueras de la ciudad. Es discreta, utilizada solo en casos especiales. Allí podemos revisar todo con calma antes de entregarlo oficialmente». El inspector asintió después de unos segundos de silencio. «De acuerdo. Pero debemos ser extremadamente cautelosos. Si alguien nos sigue, podrían atacarnos en el camino». El viento frío de la noche sopló levantando papeles sueltos y Marina se aferró más al brazo de Eduardo. Él sintió el peso de aquella pequeña vida confiando en su protección, y al mismo tiempo el peso de toda una verdad que debía salir a la luz. «Iremos juntos», dijo con firmeza. «No voy a dejar que nadie más decida por mí. Ni voy a separarme de Marina». Fernández lo observó con una mezcla de respeto y preocupación. «Entiendo, Montes. Pero debes saber que te estás metiendo en una guerra. Estos hombres no se detendrán hasta recuperar lo que consideran suyo». Eduardo lo sostuvo con la mirada. «Entonces será una guerra que estoy dispuesto a pelear». El inspector cerró la caja con cuidado y ordenó a Javier que preparara un vehículo discreto. Los cargadores fueron escoltados a una patrulla que se los llevó bajo custodia, aunque Eduardo intuía que sus vidas colgaban de un hilo. Quienes los controlaban no perdonarían la traición de haber perdido aquella caja. Marina tiró suavemente de la manga de Eduardo. «Tío, tengo miedo». Él se inclinó hasta quedar a su altura, mirándola con ternura. «El miedo es normal, pequeña. Pero escucha bien,
Mientras yo respire, nadie te hará daño. ¿Lo prometo? Ella asintió, sus labios temblando, y lo abrazó con fuerza. En aquel gesto, Eduardo encontró la determinación que necesitaba. La noche apenas comenzaba y ya se sentía como el inicio de una batalla mucho mayor. El motor del vehículo arrancó con un rugido discreto, apenas perceptible en medio del bullicio lejano de la ciudad. Javier conducía con la mirada fija en el retrovisor, vigilando cada auto que aparecía detrás. Eduardo, sentado en el asiento trasero junto a Marina, mantenía la caja firmemente apoyada sobre sus rodillas, como si al soltarla pudiera desencadenar una desgracia. El inspector Fernández ocupaba el asiento del copiloto, revisando un mapa digital en su tableta. «Tomaremos un camino alternativo», explicó en voz baja. «Nada de autopistas. Si alguien nos sigue, tendrá que mostrarlo». Marina apoyó la cabeza en el hombro de Eduardo. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban cansancio, pero también una alerta constante. «Tío, ¿y si nos atrapan?», preguntó con un hilo de voz. Eduardo le besó la frente suavemente. «No van a atraparnos. Confiamos en Javier y en el inspector. Estamos juntos en esto». El vehículo avanzaba por calles cada vez más oscuras y vacías. Las luces de neón del centro quedaron atrás, reemplazadas por avenidas solitarias bordeadas de fábricas cerradas y depósitos abandonados. El silencio se hacía más denso a cada kilómetro, interrumpido solo por el ronroneo del motor y el golpeteo ocasional de la lluvia que comenzaba a caer. De pronto, Fernández alzó la voz. «Javier, cambia de carril. Ese sedán negro lleva siguiéndonos desde hace 10 minutos». Javier obedeció sin dudar, girando bruscamente en una intersección desierta. Marina se aferró con fuerza al brazo de Eduardo, y él instintivamente la rodeó con ambos brazos, protegiéndola de cualquier sacudida. El inspector sacó su pistola y la apoyó discretamente sobre las piernas. «Prepárense. No van a dejarnos ir tan fácil». El vehículo negro apareció nuevamente a lo lejos, doblando por la misma calle. Sus faros iluminaban con insistencia, como un depredador que no pierde de vista a su presa. Javier aceleró, intentando ganar ventaja, pero el sedán respondió con la misma maniobra. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo la amenaza inmediata, sino la certeza de que la conspiración estaba mucho más organizada de lo que había imaginado. Si habían reaccionado tan rápido, significaba que tenían ojos en todas partes. «Agárrense», gritó Javier mientras giraba hacia un camino de terracería. El auto saltó sobre baches y charcos, tambaleándose violentamente. Marina apretó los ojos, pero no lloró. Su silencio era el reflejo de un valor aprendido a la fuerza en la dureza de la calle. El sedán continuó persiguiéndolos, aunque el terreno irregular parecía incomodarlo más. Fernández aprovechó la oportunidad y bajó la ventanilla. Con movimientos rápidos apuntó hacia las llantas delanteras del vehículo enemigo. Un disparo seco resonó en la noche y la bala impactó en el neumático, provocando un chirrido metálico y una sacudida que obligó al sedán a perder el control momentáneamente. Javier aceleró con todo lo que daba el motor. «Eso nos dará unos minutos», dijo entre dientes. «Pero volverán». Eduardo sostuvo la caja con más fuerza, consciente de que era el objeto que los había condenado, y, al mismo tiempo, la clave para su salvación. Marina levantó la vista hacia él, susurrando con voz temblorosa pero firme: «Tío, no dejes que la caja nos separe». Él la miró sorprendido, comprendiendo la profundidad de aquellas palabras. No era la caja lo que importaba, sino lo que representaba: verdad, justicia y la posibilidad de un futuro seguro. Mientras la lluvia aumentaba, Eduardo juró en silencio que protegería a Marina y revelaría la conspiración, aunque eso le costara todo lo que tenía. El auto llegó finalmente a una vieja casa de seguridad ubicada en las afueras de la ciudad. Desde afuera parecía una construcción abandonada, con paredes desconchadas y ventanas cubiertas de polvo. Sin embargo, al cruzar el portón oxidado, Javier accionó un control remoto y una compuerta metálica se deslizó revelando un garaje oculto en el subsuelo. «Aquí estaremos seguros por ahora», aseguró Fernández mientras descendían del vehículo. Su voz transmitía calma, aunque sus ojos seguían evaluando cada rincón como un soldado en territorio hostil. Eduardo tomó a Marina de la mano y la ayudó a salir. La niña observaba todo con una mezcla de asombro y desconfianza, como si no pudiera aceptar del todo que aquel refugio existiera solo para protegerlos. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, aportando una sinfonía inquietante que acompañaba sus pasos hacia el interior. Dentro, la casa estaba mejor acondicionada de lo que parecía.
Había generadores eléctricos, cámaras de vigilancia y un cuarto lleno de archivadores metálicos donde Fernández guardaba documentos de casos anteriores. Marina se sentó en un sillón raído, abrazando sus rodillas. Su silencio era un recordatorio de lo mucho que había soportado en tan poco tiempo. Eduardo se arrodilló frente a ella. «Ya pasó lo peor, pequeña», dijo acariciándole el cabello. «Aquí nadie puede hacernos daño». Marina lo miró directamente a los ojos, y por primera vez habló con una seguridad inesperada. «No es verdad, tío. Ellos no se van a rendir hasta quitarnos lo que tenemos». La afirmación dejó helado a Eduardo. Fernández, que escuchaba desde el otro lado de la habitación, asintió con gravedad. «La niña tiene razón. Esta gente juega a largo plazo. Han invertido demasiado como para detenerse. La caja que cargamos contiene nombres, cuentas y registros. Eso significa que hay personas con poder que harán lo imposible para recuperarla». Javier apareció con un maletín que había sacado del doble fondo del auto. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió revelando armas cortas, cargadores y radios de comunicación. «Por si intentan algo esta noche», explicó con voz firme. Eduardo sintió un nudo en la garganta. No era un hombre acostumbrado a la violencia, pero entendía que su vida había cambiado para siempre. La niña que descansaba en el sillón era ahora su responsabilidad más grande, y la caja en sus manos, el detonante de una guerra invisible. El silencio de la casa fue roto por un zumbido. Una de las cámaras de seguridad mostró un vehículo detenido a 2 calles. Fernández apretó la mandíbula. Nos encontraron más rápido de lo que esperaba. El monitor de vigilancia mostraba claramente a 2 hombres bajando de un sedán oscuro. Sus siluetas se recortaban bajo la lluvia, y aunque llevaban paraguas, el ritmo decidido de sus pasos dejaba claro que no eran simples transeúntes. Fernández se levantó de inmediato y comenzó a distribuir órdenes. «Javier, asegura todas las entradas. Eduardo, mantén a Marina contigo, no la dejes sola ni un segundo». Eduardo asintió, sintiendo como el corazón le golpeaba en el pecho. Tomó a la niña en brazos y la llevó hacia una habitación interior que servía como dormitorio improvisado. Marina se aferró a su cuello con fuerza, sus pequeños dedos clavándose en la tela de su camisa. «¿Van a entrar?», susurró con voz quebrada. «No lo permitiré», prometió Eduardo, aunque él mismo dudaba de cuánto podrían resistir si realmente se trataba de hombres armados. En la sala principal, Javier colocó una traba metálica en la puerta principal y revisó el cargador de su pistola. Fernández observaba los monitores con atención quirúrgica, analizando cada movimiento de los extraños. Uno de ellos parecía hablar por teléfono mientras el otro escaneaba la calle con la mirada de un cazador. El sonido de pasos sobre los charcos se hizo cada vez más cercano. Eduardo podía escucharlos incluso desde la habitación interior. Marina escondió su rostro en su pecho. Él intentó calmarla acariciándole el cabello, aunque la tensión en sus propios músculos lo delataba. De pronto, un golpe seco resonó en la puerta metálica. Javier levantó la pistola, apuntando hacia la entrada. «Señores», dijo Fernández con voz fuerte, tratando de ganar tiempo, «este lugar está bajo jurisdicción de la policía. Les recomiendo marcharse ahora mismo». Del otro lado se escuchó una risa fría, seguida de una voz grave. «Sabemos que tienen lo que nos pertenece. Entraremos, con o sin permiso». La segunda embestida contra la puerta fue aún más fuerte. Los marcos vibraron y parte del polvo cayó del techo. Fernández tomó su radio y pidió refuerzos con tono urgente, pero sabía que pasarían al menos 20 minutos antes de que alguien pudiera llegar hasta allí. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a Marina, que lo observaba con esos ojos enormes cargados de miedo y valor al mismo tiempo. En ese instante lo comprendió, no importaba lo que sucediera, estaba dispuesto a dar la vida por protegerla. Un tercer golpe estremeció la casa. La puerta estaba a punto de ceder. Fernández apretó la mandíbula y murmuró: «Prepárense. Lo que ocurra ahora decidirá nuestro futuro». El eco del tercer golpe contra la puerta metálica resonó en toda la casa como una campanada fúnebre. La tensión era tan espesa que casi podía palparse en el aire. Eduardo abrazaba a Marina con fuerza, tratando de transmitirle una seguridad que en realidad no sentía. El cuerpo de la niña temblaba, pero en sus ojos había más determinación que miedo. «Papá», susurró ella, usando aquella palabra que todavía lo conmovía hasta lo más profundo, «no dejes que me lleven». «Jamás, pequeña», respondió él con firmeza. «Nadie te tocará mientras yo respire».
En la sala principal, Fernández intercambió una mirada con Javier. Ambos sabían que resistir sin refuerzos sería extremadamente difícil. El inspector observó de nuevo el monitor de seguridad. Los dos hombres del sedán habían recibido refuerzos. Ahora había al menos 4 figuras moviéndose en torno a la casa, buscando posibles accesos. La estrategia era clara: rodear, presionar y entrar. Javier tomó una respiración profunda y se colocó detrás de un armario, apuntando hacia la puerta. El cañón de su arma brillaba bajo la tenue luz de la lámpara. Fernández, en cambio, permanecía de pie, con la radio en una mano y su otra mano descansando sobre la empuñadura de su pistola reglamentaria. «Resistan todo lo que puedan», les recordó a los presentes. «Los refuerzos vienen en camino. No podemos dejar que se lleven a Marina ni a las pruebas». Las palabras llenaron la estancia como una orden sagrada. Eduardo asintió y dejó a la niña sobre una cama en la habitación interior. Luego, regresó con paso firme para apoyar en lo que fuera posible. No era un hombre de armas, pero la determinación en su mirada dejaba claro que estaba dispuesto a enfrentarse al peligro. De pronto, el silencio se rompió. Un ruido metálico en la parte trasera del inmueble anunció que alguien intentaba forzar otra entrada. Fernández gritó de inmediato: «¡Se dividen! Javier, mantén esta puerta. Eduardo, conmigo». Corrieron hacia el pasillo trasero. El sonido de herramientas forzando la cerradura era cada vez más evidente. Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. Cada segundo parecía un recordatorio de lo vulnerable que era su situación. Aún así, no se detuvo. «Inspector, ¿qué hacemos si logran entrar?», preguntó, con un nudo en la garganta. Fernández no dudó. «Los contengo yo. Tú protege a la niña. Pase lo que pase, tu prioridad es sacarla con vida». Antes de que Eduardo pudiera responder, un estruendo sacudió la casa, la cerradura cedió parcialmente, y un destello metálico apareció por la abertura de la puerta trasera. Un brazo empujaba con violencia, intentando abrir el paso. Eduardo se lanzó contra la puerta con todas sus fuerzas, cerrándola de golpe y atrapando el brazo del intruso en la rendija. Se escuchó un grito ahogado desde afuera. Fernández aprovechó el momento para empujar el pestillo de refuerzo y bloquear de nuevo el acceso. «¡Retrocedan!», rugió la voz de uno de los atacantes desde el exterior. Un silencio tenso siguió a sus palabras, pero Eduardo sabía que aquello era solo el principio. No se detendrían. La batalla apenas comenzaba. El aire se volvió más denso, como si la propia casa supiera que estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Eduardo respiraba agitadamente, apoyado contra la puerta trasera que acababa de cerrar con violencia. Sus manos temblaban, no de cobardía, sino de la descarga de adrenalina que corría por sus venas. Sabía que aquella victoria era apenas un respiro, los hombres volverían, y con más fuerza. Fernández, con la calma curtida de un veterano, tomó el intercomunicador de la radio y habló con voz firme. «Aquí unidad especial. Estamos bajo ataque directo. Se confirma intento de ingreso en curso. Refuerzos, aceleren». La respuesta fue inmediata, pero no del todo tranquilizadora. «5 minutos, inspector. Resistan 5 minutos más». 5 minutos podían ser una eternidad en aquellas circunstancias. Eduardo apretó los dientes y se obligó a mantener la mente fría. Caminó hasta la habitación donde Marina esperaba, sentada sobre la cama con las piernas encogidas y los ojos enormes, fijos en la puerta. «¿Todo bien, tío?», preguntó ella con un hilo de voz. Él se arrodilló frente a ella, acariciándole el cabello. «Sí, pequeña. Solo intentan asustarnos, pero no podrán contigo ni conmigo. Eres más valiente de lo que creen». Marina lo abrazó con fuerza, y Eduardo sintió que aquel gesto era suficiente para darle fuerzas para resistir 1000 batallas. Volvió al pasillo justo a tiempo para escuchar un nuevo estruendo, esta vez en el ventanal lateral de la sala. El vidrio se astillaba poco a poco bajo el peso de un objeto contundente. «Javier», gritó Fernández. El agente reaccionó de inmediato, levantando el arma y apuntando hacia la ventana. La silueta de un hombre apareció entre los reflejos del vidrio, intentando forzar la entrada. Un disparo seco rompió el aire, y el intruso retrocedió con un alarido, dejando un rastro de sangre en el cristal roto. «No bajen la guardia», ordenó Javier, con la respiración entrecortada. «Ellos no se detendrán por un disparo». Tenía razón. Apenas segundos después, 2 nuevas figuras se sumaron al ataque desde el mismo ventanal.
El ruido de botas corriendo por el exterior confirmaba que estaban rodeados. Eduardo apretó los puños. La mansión que siempre había sido un refugio de paz ahora se convertía en su prisión. Fernández tomó posición en la escalera que conectaba con el piso superior. Si logran entrar, intentarán dividirse. Uno irá por la niña. Eduardo, no permitas que nadie se acerque a ella. Entiéndelo, tu papel es más importante que el mío o el de Javier. El millonario asintió. Por primera vez en su vida, comprendía que el valor de su fortuna no servía de nada en ese instante. Su única riqueza real era aquella pequeña que esperaba en la habitación, confiando ciegamente en él. El ventanal finalmente cedió con un estrépito ensordecedor. Cristales volaron por el aire, y 3 hombres vestidos de negro irrumpieron en la sala, armados con pistolas y cuchillos. La tensión alcanzó su punto máximo. ¡Atrás!, rugió Fernández disparando hacia el techo como advertencia. Los intrusos dudaron apenas un instante, lo suficiente para que Javier se desplazara y abriera fuego con precisión. Uno de los atacantes cayó al suelo, herido de gravedad. Los otros 2 se cubrieron detrás de un mueble, devolviendo disparos que rebotaban contra las paredes de mármol. Eduardo, con el corazón golpeándole en el pecho, corrió hacia la habitación de Marina, cerró la puerta con llave y se colocó delante como un escudo humano. La niña lo miraba aterrada, pero en sus ojos aún brillaba la chispa de la esperanza. La guerra por su destino había comenzado. El estruendo de los disparos reverberaba en las paredes de la mansión como un trueno contenido. Eduardo sentía cada detonación en los huesos, como si el eco mismo quisiera recordarle que estaba atrapado en una batalla para la que jamás se había preparado. Sin embargo, la determinación lo sostenía firme frente a la puerta de la habitación, convertido en un muro viviente entre el peligro y la pequeña Marina. Del otro lado, Fernández y Javier respondían con pericia. Los proyectiles silbaban, incrustándose en muebles de lujo y cuadros antiguos que caían en pedazos. La mansión, símbolo de prestigio durante décadas, se transformaba en escenario de una guerra silenciosa por la supervivencia. Eduardo se maldijo en silencio. Toda aquella riqueza no servía para nada si no podía garantizar la seguridad de una niña indefensa. Un crujido repentino en el pasillo lo obligó a tensarse. El sonido no provenía de la sala principal, sino de una ventana lateral que daba al corredor. Eduardo giró apenas, lo suficiente para ver cómo un intruso escalaba por la reja exterior e intentaba forzar la entrada con una barra de hierro. Su instinto gritó peligro. «Fernández. Alguien en el ala este», avisó con todas sus fuerzas. El inspector respondió al instante. «Javier, cúbreme». En cuestión de segundos, Fernández se desplazó hacia el pasillo, descargando una ráfaga precisa que obligó al intruso a retroceder. El vidrio explotó en 1000 fragmentos, pero el agresor, herido, logró escapar hacia la oscuridad. Marina, desde el interior de la habitación, apretaba entre sus dedos el osito de peluche que Eduardo le había comprado días atrás. Aquella figura pequeña y temblorosa era ahora el motor de toda su fuerza. Eduardo se inclinó y le susurró: «No tengas miedo. Nada va a pasarte mientras yo esté aquí». La niña asintió con lágrimas en los ojos, confiando plenamente en él, y esa confianza era un peso y un regalo a la vez. En la sala principal, los 2 hombres que se habían atrincherado tras el mueble comenzaron a lanzar granadas de humo, intentando desorientar a los defensores. El gas grisáceo se expandió rápidamente, reduciendo la visibilidad. Javier tosió, pero no dejó de disparar. Fernández, con experiencia, activó una pequeña linterna táctica en su arma para mantener el control del entorno. «Quieren que nos confundamos», gruñó el inspector. «Pero no les daremos la ventaja». Eduardo escuchaba cada palabra con el corazón en la garganta. El humo comenzaba a filtrarse por debajo de la puerta, y Marina se aferraba a su pierna con desesperación. El millonario se inclinó de nuevo, tomándola en brazos. «Si logran entrar, corremos juntos. ¿Me entiendes, pequeña? No te soltaré». La niña asintió, enterrando el rostro en su pecho. El caos aumentaba. Afuera, las sirenas policiales ya se escuchaban a lo lejos, pero la pregunta era si lograrían resistir hasta que llegaran. Los atacantes redoblaban esfuerzos, sabiendo que el tiempo jugaba en su contra. Entonces, un golpe atronador resonó en la puerta principal, una patada brutal seguida de otra. La madera tembló bajo la fuerza del ataque. Eduardo comprendió que lo peor estaba por comenzar. El portazo final retumbó como un trueno. La puerta principal cedió con un crujido desgarrador, y en medio de la nube de humo,
irrumpieron dos hombres armados con metralletas cortas. Sus rostros cubiertos por pasamontañas revelaban la frialdad de quienes estaban dispuestos a todo. Eduardo retrocedió instintivamente, apretando a Marina contra su pecho como si en ese gesto pudiera construir un escudo indestructible. Fernández reaccionó con la rapidez de un veterano. Disparó 2 veces, derribando a uno de los atacantes antes de que lograra levantar su arma. Javier, con una precisión sorprendente pese a la visibilidad reducida, alcanzó al segundo, obligándolo a refugiarse tras un pilar. El eco de los disparos rebotaba en cada rincón de la mansión, mezclándose con el llanto contenido de la niña. «¡Resistan!», gritó Fernández, su voz grave imponiendo calma en medio del caos. «Las patrullas ya están en camino». Eduardo sintió un leve alivio, pero no podía relajarse. Cada segundo parecía eterno. Marina lo miró con los ojos empañados de miedo, y en ellos encontró la fuerza para mantenerse firme. No podía fallarle ahora, no después de todo lo que había arriesgado aquella pequeña por salvarlo. El atacante restante, herido, intentó un último movimiento desesperado. Sacó una pistola de su cinturón y la apuntó directamente hacia la puerta de la habitación donde Eduardo y Marina se protegían. Antes de que pudiera disparar, un destello iluminó el humo. Javier lo había neutralizado con un disparo certero. El silencio que siguió fue sepulcral. Solo se oían los jadeos de los presentes y los pasos lejanos de la policía que finalmente ingresaba a la propiedad. Cuando los refuerzos irrumpieron, el ambiente cambió de inmediato. Agentes con chalecos antibalas aseguraron cada rincón de la mansión, confirmando que la amenaza estaba controlada. Eduardo, aún con el corazón acelerado, abrazó a Marina con más fuerza. La niña, agotada, apoyó la cabeza en su hombro y susurró apenas audible: «Lo logramos, tío». Fernández se acercó, su rostro marcado por la tensión pero con una chispa de satisfacción en la mirada. «Esto apenas empieza, Montes. La red detrás de todo esto es mucho más grande de lo que imaginas». Eduardo asintió, consciente de que aquella noche no había sido una victoria definitiva, sino el inicio de una guerra silenciosa que todavía debía librar. Afuera, las luces rojas y azules iluminaban la fachada destruida de la mansión. Y en su interior, entre ruinas y humo, se forjaba la promesa de un próximo capítulo aún más peligroso. El amanecer apenas comenzaba a teñir el horizonte cuando Eduardo, exhausto pero en pie, contemplaba el desastre en que se había convertido su hogar. La mansión, que hasta hacía unas horas había sido símbolo de seguridad y estabilidad, ahora era un campo de batalla. Puertas destrozadas, cristales rotos, paredes marcadas por disparos. Entre el humo disipado y las luces intermitentes de las patrullas, Eduardo comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Marina dormía recostada en un sillón, protegida por una manta que uno de los paramédicos le había proporcionado. Su pequeño cuerpo reflejaba la fragilidad de una niña que había enfrentado demasiado en muy poco tiempo. Eduardo la observaba con ternura, sintiendo un nudo en la garganta. Aquella inocencia, aquel coraje inesperado, eran ahora su motor para resistir cualquier tormenta. Fernández se acercó con paso firme, acompañado por Javier. El inspector lucía más cansado que nunca, pero sus ojos mantenían el brillo implacable de quien no se permite rendirse. «Montes», dijo con voz grave, «lo que ocurrió aquí confirma nuestras sospechas. Esto no fue un ataque aislado. Es una red organizada, poderosa, y ahora saben que no estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados». Eduardo frunció el ceño. «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó, aunque en el fondo intuía la respuesta. «Significa que a partir de ahora usted y la niña están en la primera línea de esta guerra», replicó Fernández. «Ellos no se detendrán hasta silenciarlos. Pero lo que no esperaban es que tuviéramos pruebas tan contundentes. La grabación de Marina y las fotos que tomó en el restaurante nos dan una ventaja». Javier, aún con el fusil en mano, agregó: «Pero la ventaja no durará mucho. Esa gente tiene recursos para mover jueces, policías corruptos y periodistas. Harán todo lo posible por manchar su nombre». Eduardo asintió en silencio. Sabía lo que implicaba enfrentarse a enemigos invisibles que operaban desde las sombras. No era una lucha de dinero, poder o apariencias. Era una batalla por la verdad y la justicia. Y ahora tenía una razón personal para no dar un paso atrás: proteger a Marina. Mientras los peritos recogían pruebas en la mansión, Fernández lo llevó a un lado. «Necesito que entienda algo», dijo en voz baja. «Esta organización no es nueva. Tenemos indicios de que han operado durante al menos 5 años.
Se infiltran en lugares de lujo, seleccionan a sus víctimas cuidadosamente. Millonarios solitarios, sin herederos directos, fáciles de manipular. Usted solo fue uno más en la lista, pero sobrevivió. Eso los convierte en su enemigo número 1. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y Marina?, preguntó, bajando la mirada hacia la niña dormida. Fernández respiró hondo antes de responder. Ella es el mayor riesgo y, al mismo tiempo, la mayor esperanza. Los vio, los grabó, los expuso. Y ahora, si no la protegemos, ellos intentarán borrar esa amenaza a cualquier precio. Un silencio pesado se instaló entre ambos. Eduardo miró una vez más a Marina y, en ese instante, supo que su destino estaba ligado al de ella. No era solo un compromiso legal ni moral, era una promesa de vida o muerte. La noche se había vuelto un tablero de ajedrez peligroso, donde cada movimiento de Eduardo parecía observado por ojos invisibles. Afuera de la iglesia, las sombras de los hombres de traje se alargaban bajo los faroles, confirmando que el cerco era real. El padre Antonio, con voz grave pero serena, les pidió calma. Todavía no saben que escapamos por el pasadizo. Tenemos unos minutos de ventaja. Usemos el tiempo con sabiduría. Eduardo respiró hondo, aferrando con más fuerza a Marina. Sentía la fragilidad del pequeño cuerpo contra su pecho, pero también la determinación de esa niña que lo había salvado. Aquella mezcla de vulnerabilidad y valentía se había convertido en su motor para no rendirse. No podemos huir eternamente, pensó. Necesitamos exponerlos, mostrar al mundo lo que están haciendo. El inspector Fernández, que había llegado con refuerzos, sugirió una estrategia clara: reunir todas las pruebas en un lugar seguro y difundirlas públicamente. Si intentan silenciarnos, no servirá de nada. Una vez que la verdad esté allá afuera, perderán el control. Eduardo asintió, comprendiendo la lógica. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de acabar con la red que había intentado matarlo. Marina, con su celular viejo apretado en las manos, parecía entender la magnitud de lo que poseía. ¿De verdad esto ayudará a detenerlos, tío?, preguntó con un hilo de voz. Eduardo se inclinó hasta quedar a su altura, mirándola a los ojos. Sí, pequeña. Esa grabación es una llave. Con ella, abriremos las puertas de la justicia. Y nadie podrá volver a lastimarte. El padre Antonio, mientras tanto, se mantenía alerta, espiando discretamente por una rendija de la ventana. Se están moviendo hacia el callejón. Si esperan un poco más, podrían encontrarnos. Eduardo sabía que no había tiempo que perder. Decidieron salir por la parte trasera, donde un vehículo policial esperaba con discreción. El trayecto hacia la patrulla fue breve pero cargado de tensión. Cada paso resonaba demasiado fuerte en el silencio de la madrugada. Eduardo sentía que en cualquier momento una bala podía cortar el aire, que un movimiento en falso podía terminarlo todo. Sin embargo, lograron entrar en el coche sin ser detectados. El inspector ordenó a los agentes arrancar a toda velocidad hacia la comisaría central, mientras otra patrulla se quedaba para distraer a los hombres que rondaban la iglesia. Durante el trayecto, Marina permaneció en silencio, pero sus ojos no se apartaban de Eduardo. Era como si buscara en él la certeza de que todo saldría bien. Eduardo, consciente de esa mirada, le acarició el cabello suavemente. «Estamos más cerca del final, hija», murmuró. «Ya no podrán ocultar la verdad». La comisaría los recibió con luces encendidas y un aire de urgencia. El inspector Fernández llevó a Marina y a Eduardo a una sala especial de resguardo. Allí, técnicos de informática comenzaron a transferir la grabación del celular de la niña a un sistema seguro, para luego respaldarlo en varios servidores externos. «Aunque destruyan este teléfono, la evidencia ya no desaparecerá», explicó el inspector. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sintió un alivio real. La conspiración estaba quedando al descubierto, y la vida de Marina ya no dependía únicamente de su silencio. Ahora, el mundo entero podría escuchar la verdad. La sala de resguardo estaba impregnada de un aire tenso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración esperando lo inevitable. Mientras los técnicos descargaban y replicaban la grabación de Marina, el inspector Fernández no apartaba la vista de la pantalla. Cada palabra, cada risa fría de Isabela y del misterioso hombre de traje quedaba registrada con nitidez. Era la pieza que faltaba para encajar todo el rompecabezas. Eduardo caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. La adrenalina seguía corriendo por sus venas,
y aunque sabía que estaban en un lugar más seguro, no podía sacudirse la sensación de peligro inminente. Miraba a Marina sentada en una silla alta, sus pies colgando en el aire, aferrada al viejo celular como si todavía dependiera de él para salvarlos. Sus ojos, grandes y oscuros, lo seguían a cada paso. De repente, un estruendo en la entrada de la comisaría lo hizo girar. Voces fuertes, gritos, y luego el eco metálico de armas desenfundadas. Un agente irrumpió en la sala, con el rostro desencajado. «Inspector, intentan entrar. Hombres armados. Dicen que vienen con una orden de traslado para el señor Montes». Fernández apretó la mandíbula, su mirada endureciéndose. «Eso es imposible. Nadie emitió tal orden. Quieren sacarlo a la fuerza». Acto seguido, dio instrucciones rápidas a sus agentes. «Aseguren todas las salidas. Nadie entra sin mi autorización. Y si lo intentan, que se preparen para enfrentar la ley». Marina temblaba, pero Eduardo se arrodilló junto a ella, tomándole las manos. «No tengas miedo, pequeña. Estamos juntos. Y ahora la justicia está de nuestro lado». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sentía en su interior que el enemigo no se rendiría tan fácilmente. El inspector tomó la grabación ya duplicada y la guardó en un maletín blindado. Esta evidencia se enviará directamente a un juez federal. Una vez esté en manos de la corte, nadie podrá enterrarla. Los golpes en la puerta principal retumbaban cada vez más fuertes. Los hombres de traje no se daban por vencidos. Uno de los policías entró jadeando. «Traen refuerzos. Al menos 4 vehículos más rodean el edificio». Eduardo comprendió en ese instante que ya no era un simple asunto personal. Era una guerra contra una red criminal dispuesta a todo. Miró a Marina y supo que debía protegerla, sin importar el costo. «Inspector, tenemos que sacarla de aquí. Ellos saben que es la clave. No se detendrán hasta atraparla». Fernández asintió con gravedad. «Tiene razón. Preparen el traslado seguro de la niña y del señor Montes. Usaremos la salida subterránea». Los agentes comenzaron a moverse con rapidez, mientras afuera los gritos se transformaban en amenazas. Marina, con su voz temblorosa pero firme, preguntó: «¿Y si nos atrapan?». Eduardo le acarició la mejilla y le sonrió con ternura. «Entonces lucharemos, como lo hemos hecho hasta ahora. Pero no olvides, Marina, ya no está sola». Con el maletín blindado bajo custodia, el pequeño grupo se preparó para salir. Era el momento decisivo. Afuera los enemigos se acercaban, pero Eduardo sabía que también lo hacía la justicia. La salida subterránea olía a humedad y concreto viejo. El eco de los pasos del grupo resonaba en el túnel mientras el inspector Fernández lideraba la marcha con la linterna en alto. Marina iba en brazos de Eduardo, aferrada a su cuello como si pudiera fundirse con él. No había lágrimas, solo una expresión de valentía precoz en su rostro. Detrás, 2 agentes armados cargaban el maletín blindado con la grabación, sabiendo que ese pequeño dispositivo representaba la diferencia entre justicia y silencio eterno. Eduardo sentía el peso de la misión en sus hombros. No solo debía sobrevivir, debía asegurarse de que Marina viviera para ver un futuro donde no tuviera que temer por cada esquina. De repente, un estruendo retumbó arriba. Los hombres de traje habían logrado forzar la entrada principal y ya sabían que alguien intentaba escapar. Las órdenes resonaron como truenos en la distancia: «Encuéntrenlos, cueste lo que cueste». Fernández aceleró el paso. «Rápido, ya casi llegamos a la salida trasera. Un convoy de patrullas nos espera afuera». Al llegar al final del túnel, un portón metálico bloqueaba la salida. Los agentes lo forzaron con movimientos rápidos y precisos hasta que cedió con un chirrido ensordecedor. El aire fresco de la madrugada los recibió como un respiro de esperanza. En la superficie, las luces azules de las patrullas titilaban, proyectando destellos en las paredes de los edificios cercanos. Marina apretó la mano de Eduardo. «Ya estamos a salvo». Él la miró con ternura y una determinación inquebrantable. «Estamos más cerca que nunca». Los hombres de traje aparecieron al otro extremo del túnel justo cuando el grupo subía a los vehículos policiales. Un intercambio de gritos y disparos resonó en la noche. Los agentes respondieron, cubriendo la retirada de Eduardo y Marina. El convoy arrancó, alejándose velozmente de la escena. Marina, recostada en el hombro de Eduardo, murmuró: «Tío, ya no tengo miedo. Contigo siempre estaré segura». Él la abrazó con fuerza,
comprendiendo que esa niña le había dado mucho más que una advertencia. Le había dado un propósito. La ciudad amanecía, y con el sol llegaba la certeza de que la verdad ya no podía ser callada. La conspiración había caído, y en medio de la oscuridad, Eduardo y Marina habían encontrado lo más valioso: una familia forjada en la valentía y el amor incondicional.